Pastor, en la Biblia encontramos unos pasajes bíblicos donde dice que el Señor no se arrepiente y hay otros que dicen que se arrepiente. Entonces nos gustaría pues de que nos explicara. Por ejemplo, en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También, Primera de Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. Amén. En estos dos pasajes encontramos que Dios no se arrepiente, pero en Génesis 6:6 nos dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Amén. Entonces nos gustaría pues ahí que nos explique. Está bonita, ¿verdad? La pregunta, porque muchas personas tienen esta duda en la que dicen que la Biblia se contradice. Para explicar esto, en primer lugar, debemos conocer lo que la Biblia habla de Dios. En el libro de Santiago, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 17, la Escritura dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, Amén. del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza, dice la Escritura, no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay mudanza ni variación. Dios no cambia. Dios es el mismo. Él no varía, dice la Escritura. Y le voy a poner otro versículo también en este contexto que estamos viendo. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice la Escritura, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En primer lugar, la Biblia declara que Dios no cambia. Él no es como nosotros. Lo dice bien claro. Así como los primeros pasajes que usted me leía, que Él no miente y no se arrepiente. ¿En qué aspecto? Él es amor y Él no cambia, Él sigue siendo amor. Pero también Él es fuego consumidor. No cambia, Él sigue siendo fuego consumidor. Él es misericordioso, no cambia, Él sigue siendo misericordioso. Él ha hecho promesas y no cambia, Él cumple sus promesas, ¿verdad? En todos esos aspectos, Él no cambia. Usted me decía acerca de Génesis capítulo 6, versículo 6. Aquí vemos que Dios está actuando conforme a su justicia, conforme a su misericordia. Si nosotros leemos el contexto, nosotros vemos que Dios no cambia. Él es justo y siempre lo que está haciendo en estos casos es aplicando justicia. Lo que quiero que notes es que Dios no cambia en su carácter, ni en sus propósitos, ni en sus promesas. Los cambios de actitud de las personas hace que Dios cambie el trato hacia ellas. Él sigue siendo el mismo Dios. Él no cambia. Dios hizo al hombre. Allá en el huerto del Edén, Adán, Eva, todo era perfecto. Todo estaba bien. No había pecado, no había maldad, nada de eso. Era un trato que tenía Dios como Dios amoroso y misericordioso para con ellos. Pero la Biblia dice que Él es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces, cuando entra el pecado, por la desobediencia de Adán y Eva, hubo depravación. El hombre se depravó, el hombre vino a la maldad. Y entonces Dios cambia el trato ahora y les dice, me he arrepentido. Pero ese arrepentimiento se está refiriendo a un trato para con ellos, porque ellos, de lo bueno que se encontraban, se volvieron a la maldad. Entonces el trato cambió y dijo el Señor, raeré de toda la tierra la humanidad, y dejó caer un diluvio. El trato para con estos fue diferente. El trato para con Noé fue diferente. Para con Noé hubo misericordia. Para con estos fueron consumidos con el agua. Y Dios es
amor. El trato del amor fue para con Noé, pero también es fuego consumidor. En este caso fue un diluvio, los consumió el agua. No fue un fuego, pero al final Él es, ¿verdad? Amor y es fuego consumidor. Entonces, lo que vemos es el trato de las personas que cambia. Cuando Él dijo que se arrepintió, entonces ya, de un trato de amor que tenía en un principio, vino a tratarlos en consumirlos en un diluvio. ¿Ve? Eso es lo que vemos en estos pasajes. Pero Dios siguió siendo el mismo Dios de amor y el mismo Dios fuego consumidor. Entonces los tratos en las personas varían. Es como hoy en día. Hoy en día muchos de nosotros estamos bajo la misericordia de Dios. Amén. Porque estamos en obediencia a Él. Pero si nos vamos en desobediencia, nos salimos del amor de Dios y nos metemos al fuego consumidor que Él es. Entonces lo que cambia es el trato en nosotros en ese aspecto. ¿Ves? Eso fue lo que sucedió con estas personas. Se salieron del amor de Dios y se metieron al otro carácter de Dios, que es fuego consumidor. Ahí es donde se refiere que Él se arrepintió. Pero no significa entonces que Dios cambie. Dios sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue el trato. ¿Cómo me explica estos otros pasajes en Éxodo 32:14? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. También estos versículos podemos entenderlos en su contexto. Tenemos que ver el contexto. Y el contexto, quiero que lo veamos del versículo 10. Léame del versículo 10 hasta el versículo 14 que me acaba de leer y nos vamos a dar cuenta del contexto. ¿Qué sucedió aquí? Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Amén. Quiero que note que al leer el contexto, confirma que Dios no cambia. Moisés estaba en el monte, no había bajado. La gente decía: Moisés nunca bajó. Vamos, Aarón, haznos un becerro de oro. Y entonces Aarón tomó las joyas de esta gente, las joyas de oro, hizo un becerro de oro y comenzaron a adorarlo, comenzaron a bailarle y decían: este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Cuando el Señor mira eso, que no era agradable ante sus ojos, le dice a Moisés: mi ira se ha encendido con este pueblo. Ahora los voy a consumir, los destruiré, dice el Señor. Cuando Moisés escucha las palabras del Señor, ¿qué dice la Biblia? Que él trató de calmar al Señor de su ira y le dijo: acuérdate que tú le hiciste una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que habría una descendencia. Y el Señor dice en el versículo 14, se arrepintió del mal que le iba a hacer. En otras palabras, Él no cambia. Él dice que sus promesas las cumple. Y si Él ha hecho una promesa, Él de que la cumple. Amén. Y cuando está diciendo ahí que Él se arrepintió, más bien está confirmando que Él no cambia. Cuando Moisés le dice: acuérdate que la promesa era para ellos,
Porque el Señor le dice, a este pueblo lo voy a consumir y haré una descendencia contigo, le dice ahí a Moisés. ¿Y qué le dijo Moisés? Acuérdate, Señor, que tú le hiciste esa promesa a nuestros antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Y dice el versículo 14, y se arrepintió del mal que les iba a hacer. En otras palabras, es como que el Señor haya dicho, es cierto, yo les había hecho esa promesa a ellos, por eso no les voy a hacer el mal. Ese mal que ahorita en mi ira estoy diciendo que les haré, que lo voy a consumir porque están adorando ese becerro. Entonces más bien este pasaje, cuando habla de que él se arrepintió, está confirmando lo que la Biblia dice, que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es como nosotros los humanos. Si él promete algo, él lo cumple. Y lo cumplió. Amén. La descendencia para Abraham vino, que hoy día vemos a ese pueblo que se llama Israel. Entonces este pasaje nos está confirmando más bien lo que la Biblia dice del Señor, que no hay en él sombra de variación. Amén. También hay otro pasaje bíblico en Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Lo que cambia en el Señor es el trato de las personas. Entonces nosotros cambiamos de actitud, los seres humanos así somos. Si nosotros estamos bien con el Señor, en obediencia, estamos bajo la cobertura de Él y bajo su amor y su misericordia. Amén. Pero si nosotros actuamos en maldad, en pecado, si cambiamos de actitud, ¿qué es lo que sucede? Nos salimos de la cobertura de Dios, nos salimos de su amor, de su protección. Y más bien estamos entrando a otra parte del carácter de Dios, que es el fuego consumidor. Vamos a tener consecuencias, pero Dios sigue siendo el mismo. Eso es lo que sucedió aquí en Nínive. En Nínive el Señor había dicho que en 40 días iba a haber una destrucción para el pueblo, que se arrepintieran. Y manda a el profeta Jonás a anunciar esto. Lo que está diciendo la Escritura, que él, lo que les dijo, lo está cumpliendo, él no cambia. Si se arrepienten, no habrá destrucción. Si no se arrepienten, habrá destrucción. Amén. Si Dios dijo que habría destrucción, al no haber arrepentimiento, iba a haber. Pero como hubo arrepentimiento, Él dice que se arrepiente de la maldad que iba a hacer en cuanto a la destrucción de este pueblo. Entonces al final vemos que Dios sigue siendo el mismo Dios de amor y el mismo Dios misericordioso y el mismo Dios fuego consumidor. Esto que vemos en la Biblia, cuando dice que Dios se arrepiente, es que nosotros en cambiar de actitud o nos vamos a una parte del carácter de Dios o nos vamos a la otra parte del carácter de Dios. Eso es lo que encontramos en los diferentes pasajes que dice que Dios se arrepintió. Encontramos que somos nosotros los que estamos variando más bien, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia.